Buenas noches, Luz Miriam. Muchas gracias por la invitación a estar y poder compartir con Mujeres del Reino. Dios bendiga a todas las mujeres que están en este momento conectadas, pero también Dios bendiga a aquellos varones que se conectan en este momento, ¿sí? Un día jueves como hoy, 29. Así que Dios los bendiga. Bueno, en estos días he estado con un sentir en el corazón de parte de Dios, pues como usted debe saber y entender, eh, los predicadores consultamos a Dios lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Y en este caso, pues hace ya varias semanas o varios días he estado en esa oración constante con mi Señor, preguntándole qué es lo que Él quiere que yo predique, que me dé ese entendimiento de los tiempos para esta nueva época que estamos viviendo. No podemos predicar cosas que se nos da la gana, sino que siempre estar conectado con el Espíritu Santo. Y dentro de estos días, en mi oración antes de acostarme, preguntándole al Señor, pues en esa noche tuve un sueño. El Señor me mostró en sueño, Dios me muestra en sueño. Y ese sueño fue preocupante, lo que me lleva al otro día. Mi esposa estaba extrañada porque desperté serio, así como callado. Ella me preguntaba qué era lo que me pasaba, pero sin embargo lo que sucedía era que estaba como digiriendo el sueño el cual Dios me había entregado esa noche. Y en este sueño me muestra en una iglesia en la cual fueron mis primeros pasos, ¿cierto? Como cristiano, como hijo de Dios de pequeño. Y entraba a esa iglesia y veía a la gente acostada, tapada con sábanas, su cuerpo. Me siento en la parte de la música, que siempre he sido adorador, pero veo que en la parte musical, las personas que están ahí en la parte musical están cada una haciendo cosas diferentes, desconcentrado de realmente de adorar al Señor. El predicador todavía no llegaba al culto en aquel sueño, pero cuando llega el predicador, llega con una camisa playera, sport, predicando y con un cierto ego, con arrogancia. Y dentro de mí yo decía, Señor, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Y entró como ese celo santo que sabemos tener los hijos de Dios por la casa de Dios. En algún momento miro a mi alrededor y hay guirnaldas, naranjas, negras, moradas, con unas figuras de esas brujas que salen volando en escoba. Y yo decía, ¿cómo esto va a estar dentro de la iglesia? Si aquí adoramos a un Dios vivo y nosotros no celebramos ni a muertos ni hacemos cultos a muertos. Nuestro Dios es un Dios vivo. Y me levanto de mi silla en la que estaba y empiezo a sacar a todos los hermanos de la iglesia, con ese celo santo, con una rabia santa, digámoslo así, dentro del sueño. En la parte de afuera del templo, ¿sí? Vi que habían unas personas de tez como escandinavo, como de la figura blanca de las personas, pero totalmente negros en su rostro y encapuchados. Entendí en el sueño que eran demonios que entraban a la iglesia. Y les pregunto, ¿por qué estaban entrando a la iglesia tan descaradamente? Y ellos con una voz risible, pero segura, me decían que ellos tenían derecho, que por una forma legal podían entrar a la iglesia. Me enojé mucho más. Y le dije a aquellos demonios, que eran 4 o 5 con forma de personas, pero con rostros negros, que fueran a buscar más para que sacaran a toda la gente del templo. Y el Señor en ese momento me habla en el sueño y me dice, diles. Y tuve que gritar en el sueño a voz fuerte, diles que esta es la última oportunidad que tienen
y desperté del sueño, preocupado. Un día, 2 días casi sin hablar, sin pronunciar muchas palabras, preguntándole al Señor qué significa el sueño. Y el Señor me lleva a Juan capítulo número 4 del Evangelio de Juan. Y en el versículo 1 en adelante dice lo siguiente: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y aquí, para poder entender, vamos a tener que entrar un poquito en los contextos de lo que Juan escribe, ¿sí? Hay 3 tiempos marcados dentro de esta predicación. Primero, el tiempo a donde Jesús habla a sus seguidores. Segundo, el tiempo a donde Juan, el apóstol Juan, escribe el Evangelio. Y por último, nuestro propio tiempo. Es clave para poder entender y contextualizar. Entendemos que en aquel tiempo de Juan, en el año 85 al 96, a donde se escribe este Evangelio, hay crisis en el pueblo, están pasando por persecución por el Imperio Romano, hay gnosticismo, hay muchas dificultades, y pues cabe notar que también la iglesia en sí está pasando una gran crisis, ¿sí? De fe, a través de la persecución. Domiciano, que era el emperador de aquella época, había impuesto un reglamento de como el IVA hoy, impuestos, ¿cierto?, por ser cristiano y por ser judío. Quiere decir que la vida económica era mucho más apretada, eran perseguidos y predicaban abiertamente. Recordemos que el apóstol Juan, por ese emperador, fue enviado a una isla solitario, desterrado, pero también la historia nos narra que también él lo castigó a que lo introducieran en una olla de aceite hirviendo, en donde Dios se glorificó. Dice que los historiadores dicen que su piel, cuando lo sacaron, salió como la piel de un bebé. Lo querían, digamos, en este sentido, fritar vivo, pero Dios se glorificó, no murió, y en respuesta a eso su piel salió más rejuvenecida. ¡Qué bendición! También hay que entender lo que aquí nos habla, y en el primer versículo dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. En este aspecto, en estos 2 primeros versículos, podemos ver a un Jesús, ¿cierto?, a nuestro Señor, pero también podemos ver a esta gente de la secta de los fariseos, ¿sí? Y hay que recordar, porque si el apóstol Juan nos nombra, es no porque solamente es la narración, sino que también tiene un propósito específico del por qué lo nombra, ¿sí?
Y en esta parte los fariseos, y en Hechos de los Apóstoles, también en los Evangelios, podemos encontrar características de estas personas. ¿Sí? Eran una secta religiosa, política, inducían a la gente a hacer lo que ellos querían hacer y decir. También expulsaban a aquellas personas de la sinagoga que no estaban de acuerdo con sus ideas, eran injustos en su proceder, pero también eran sacerdotes. Muchos de los fariseos eran levitas y también eran escribas, o sea que eran personas muy estudiadas y conocían la palabra de Dios. Era de suponer que estos fariseos deberían haber llevado al pueblo a Dios, ¿cierto? Que deberían haber llevado a intimar más con Dios al pueblo. Sin embargo, la palabra nos muestra lo contrario, totalmente lo contrario. Ellos analizaban cómo poder capturar a Jesús para darle muerte en más de 4 o 5 ocasiones. ¿Sí? Entonces, el que aparezca esta palabra fariseo ya nos quiere decir algo, nos quiere mostrar características de los que se decían servir a Dios en aquel tiempo, de aquellos que deberían estar más pegados a Dios, los que deberían tener más discernimiento de Dios, son aquellos que al parecer están más confundidos y más alejados de Dios, alejando al pueblo de Dios. Pero también nos narra que dice que cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, dice en el versículo 3 que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Aquel tiempo en Mateo y en el Evangelio de San Marcos nos narra que era el tiempo de la Pascua. Y Jesús estaba dando sus primeros inicios en su ministerio. En su ministerio. ¿Sí? Y esto quiere decir que contemporáneo de Juan el Bautista, llega un momento a donde él decide devolverse a Galilea, pero al menos por 2 motivos. El primero, o 3 motivos, podemos agregar otro. El primer motivo es porque el pueblo al cual él vino, a Judea, ¿cierto?, a donde se realiza la Pascua, a donde hay adoración hacia Dios, agradecimiento hacia Dios por haberlo sacado de Egipto, a donde se levanta alabanza, adoración, sacrificio, y hay representaciones a través del cordero, a través del pan, ¿cierto? Es que Jesús viene y comienza su ministerio, y esta es una de las primeras partes a donde ya empieza a desarrollar su ministerio. Se supone que deberían haberlos reconocido los fariseos. Los profetas Malaquías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, hablan de la venida de Jesucristo. El mismo profeta Daniel profetiza que el Mesías debería haber venido antes de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. O sea que los fariseos sabían y entendían, tenían el pleno conocimiento de las Escrituras, que el Mesías estaba próximo, deberían haberlo reconocido. Y aunque habían muchos falsos cristos en aquella época, las Escrituras, las palabras de Dios y las señales que Jesús hacía, lo avalaban como aquel Mesías esperado. ¡Qué frustración más grande! Esperar tantos años, tantos miles de años al Mesías para que cuando Él viniese lo rechazaran. Entonces, en primer lugar, Jesús decide volver a Galilea, al norte de Israel, porque no era su tiempo aún de su glorificación. En otra forma de decir, todavía no era el tiempo de su muerte y de su resurrección. Entonces decide salir a Galilea para no confrontar a aquellas personas de autoridad de Judea. El segundo punto es porque
quiere evitar celos y contienda entre los discípulos de Juan y los discípulos de él. Él entiende que si se queda puede afectar. Ya había murmuraciones, los dice el texto. A los fariseos les había llegado a sus oídos que los discípulos de Jesús bautizaban más. Aunque Jesús aquí, y ese sería el tercer aspecto histórico, que dice que Jesús no bautizaba, y lo enfatiza Juan. Porque el tercer aspecto, en este sentido de que se tiene que devolver a Galilea, es porque Jesús es muy prudente del ministerio. Mientras los fariseos no entienden los ministerios de Dios, mientras se dedican a destruir los ministerios que Dios manda, cierto, en este caso a Juan el Bautista y al mismo Jesús lo están criticando, Jesús entiende y respeta el ministerio de Juan el Bautista. Juan viene a predicar del arrepentimiento y a bautizar en agua. Pero Jesucristo, su ministerio es totalmente distinto. Es de la salvación. Por lo tanto, existe una prudencia total y de respeto total al ministerio de Juan el Bautista. Mire qué hermoso, ¿no? Tremendo. Dice que en el versículo 4, y era necesario pasar por Samaria. Era necesario pasar por Samaria. Y era necesario pasar por Samaria después de haber sido rechazado, de haber tenido que salir de Judea, ¿cierto? Dice que le es necesario. Obviamente que la cultura judía para aquel tiempo dice que podían tomar por la ribera del mar Mediterráneo y se iban los judíos por ahí, o para no pasar por Galilea, o sea, para no pasar por Samaria, o se iban cruzando el Jordán hacia el norte para por la parte de arriba poder cruzar hacia Galilea. Eso tomaba al menos 6 días de camino. Sin embargo, él tomó lo más directo, que es cruzar por Samaria. Le era necesario, y los días de camino eran 3. Así que era necesario pasar por Samaria. El profeta Isaías, en uno de sus capítulos, nombra que a Jesús le darían de beber. Esto nos clarifica que esa cita estaba agendada en la agenda de Dios. ¿Sí? No era cualquier situación, era una cita divina con la samaritana. Los samaritanos eran un pueblo que para los judíos era un pueblo contaminado. Había sido conquistado por los sirios y las culturas se habían combinado y los judíos lo miraban con desprecio. Tanto así que en el momento de la construcción del templo en Judea, en Jerusalén, los samaritanos quieren ayudarlos y ellos le dicen que no porque son un pueblo contaminado y que su costumbre, la adoración, no son iguales y lo desprecian. ¿Sí? Entonces, es una cultura de combinación pagana, es una cultura que son impíos, según los judíos, están separados de Dios, no son una raza pura, y eso lo determina estar separado, lo alejan. Aunque aquí la mujer samaritana dice que en el versículo 5, vino pues a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, a donde dio a su hijo, a José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Eso quiere decir, la hora sexta es mediodía. O sea que tuvo un largo día de caminata, de caminar a través del desierto. Y aquí Juan, aunque en el Evangelio lo muestra como el Hijo de Dios, el Dios encarnado, lo muestra como la imagen visible de Dios, ¿cierto? En esta parte también muestra la humanidad de Cristo.
y también la humildad de Cristo. Se siente cansado. Recordemos que Cristo es total 100% Dios y 100% hombre. Y dice que llega cansado y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Ahí está el conflicto, ¿cierto? De tribu. Sí, está el conflicto de pelea entre los samaritanos y eran hoscos, eran duros unos con otros. Y es por eso esa respuesta tan dura de la mujer samaritana. ¿Cómo tú me pides de beber? Si tú eres judío, se supone que tú y yo no nos hablamos. Es más, ¿cómo tú me pides si en la cultura judía la mujer tiene que pedir, o el hombre tiene que pedir permiso al esposo para poder hablar con la mujer? ¿Cómo me pides tú de beber? Está diciendo por la cultura. Es por el conflicto de nación. ¿Sí? ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo de Dios, si conocieras la misericordia de Dios, si conocieras el amor de Dios, le está diciendo. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le dirías y él te daría agua viva. Ya Jesús para aquel tiempo ya había realizado milagros, ya había realizado señales. Recordemos que el libro de Juan o el Evangelio de Juan son 3 palabras clave, ¿cierto? Creer, señales y vida eterna. Son esas 3 claves del Evangelio de Juan. Y aquí en este capítulo 4 vemos las 3 claves. Ya Jesús era perseguido y lo tenían entre ceja y ceja los fariseos porque ya sabían de las señales y de los seguidores que él realizaba. ¿Sí? Ya ellos sabían que se estaba autonombrando como Mesías. Pero es importante entender eso. ¿Cuál es el tipo de adoración que damos hoy a Dios? ¿Cuál es nuestra intimidad con el Rey? ¿Qué nos hace estar cerca a Dios? ¿Cuáles son las motivaciones de nuestro corazón? Porque aquí el apóstol Juan nos nombra a unos fariseos que dicen amar a Dios, pero están lejos de Dios y no reconocen a Dios. Pero ahora Jesús en su ministerio de salvación tiene la necesidad de ir a Galilea y pasa por el pueblo de los pecadores, de los que se supone que están apartados, de los que son impuros. Y más esta mujer que tiene una condición de vida dudosa. Y ahí vemos el ministerio de salvación de Jesús. Jesús vino al perdido. Jesús vino al menesteroso, al pobre. Hay una contradicción aquí entre la mujer y los fariseos, los judíos. En el capítulo 3 de Juan vemos la conversación que tiene Jesús con Nicodemo. Y es totalmente a esta mujer distinta a esta mujer. Nicodemo es rico, esta mujer es pobre. Nicodemo conoce las leyes, conoce la palabra de Dios, es estudioso, pero esta mujer en cierta manera es ignorante. Nicodemo es rico. Esta mujer no tenía nada. Jesucristo vino a aquellos necesitados de corazón, a aquellos que ya estaban perdidos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se encuentra con esta mujer? Y el problema que nos presenta es el siguiente, parafraseando para ir cerrando el tema. La mujer le dice, nosotros adoramos acá en Samaria y ustedes adoran en Judea. Y Jesús le responde,
en este mismo capítulo 4, le dice, va a llegar el momento, mujer, que ya no se va a adorar igual en Judea ni en Samaria, sino en cada lugar del mundo, en el corazón. En este sentido, ya está mostrando cuál es el verdadero problema. No se trata de a dónde se adora, no se trata del templo, no se trata del templo, la adoración, sino que el problema está en el corazón del ser humano. ¿Cuál es el tipo de adoración que damos a Dios? ¿Cuál es nuestra intimidad con Dios? ¿Cuál es la forma de servir a Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación de servir a Dios? Aquella mujer, cuando recibe la palabra de Dios y hace alusión a Jesucristo sobre el Espíritu Santo, que no se puede adorar a Dios si no es en el Espíritu, sino si uno no tiene el Espíritu en su vida, si no ha sido bautizado con el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Podemos servir a Dios quizás con una fe sugestiva, pensando en querer hacer las cosas bien, pero dejando de lado a Dios. Y eso no es adoración. Podemos estar en un altar y solo puede ser un show. Podemos hacer cosas dentro de la congregación, hacer trabajo dentro de la obra de Dios y meramente solamente es un activismo y dejamos a Dios de lado. Creo que la condición que nos presenta Jesús en su tiempo, en el año por ahí 29 después de Cristo, es esa condición. El pueblo, los judíos, el pueblo de Dios estaba separado de Dios y creían estar adorando según sus conveniencias y según su pensamiento. Tenían una fe sugestiva. Lo mismo pasa en el tiempo de Juan. Hay gnosticismo, hay filosofías, hay crisis al igual que hoy. Y el pueblo cree que estar adorando realmente a Dios, pero son sus propias ideas, están lejos de Dios. Y quizás hoy pasa exactamente lo mismo. Y ahí vuelvo a la misma pregunta. Señor, ¿por qué nos sacaste del templo? ¿Será que Dios nos está a través de esta pandemia diciendo algo a nuestro corazón, a nuestra vida? Como queriendo decir, en el templo no es solamente a donde moro yo. Yo moro en todo lugar y en todo lugar debe haber adoración a mi nombre. Quizá hemos cambiado nuestra fe hacia Dios por una fe sugestiva, creyendo hacerlo bien, pero estamos alejados de Dios. Igual como Jesús se presenta ante la samaritana, da la oportunidad de arrepentimiento. Juan también está predicando a aquellos falsos profetas, aquellos falsos hombres que dicen creer en Dios, y le está dando la oportunidad que se arrepientan y que se vuelvan verdaderamente a Dios. Quizás hoy Dios nos está hablando exactamente lo mismo. Que nos volvamos a una intimidad sincera con Él, a una intimidad de adoración con Él. No es lo que usted piensa, no es lo que yo pienso y lo que los pastores piensan. No, es lo que Dios piensa y es lo que Dios quiere. La fe no se trata de verla como yo lo pienso, sino la fe se trata de verla como Dios quiere que la veamos. Es tiempo de arrepentirnos, iglesia querida, y no hablo tan solo en este momento a las mujeres determinantes, en el cual es el auditorio principal en esta noche, sino que hablo a la iglesia en general. Es tiempo de arrepentirnos y volvernos a Dios con una verdadera adoración, con una verdadera intimidad. Basta de show, basta de activismo. Puede ser la última oportunidad
para que nos arrepentamos. En aquel sueño veía una iglesia dormida, a una iglesia desenfocada de la fe, adorando cosas que no pertenecen a Dios. En aquel sueño veía egoísmo, veía orgullo, arrogancia, de aún de los que están en el altar. Es tiempo de volver a la verdadera adoración. Yo te pido en este momento que cierres tus ojos y oremos al Señor. Bendito Dios, Padre Celestial, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor amado, has hablado a mi vida. Y quizás, Señor, pueden criticar y pueden decir cosas de mí. Pero la verdad, Señor, que yo he pedido ser entendido en tus tiempos. He pedido hablar, Señor, tus palabras y no mis propios pensamientos. Señor, esta iglesia contemporánea, Señor amado, quizás lo hemos desenfocado de la adoración real. Quizás lo que tú has permitido, Señor, que pase en estos tiempos por la pandemia, solo ha sido una manera de confrontarnos y exigirnos una adoración, una intimidad verdadera contigo. Señor, perdónanos si hemos cometido errores. Señor, perdónanos si te hemos sacado del trono que a ti te pertenece. Señor, hoy te entregamos nuestro corazón. Señor, hoy te entregamos, Señor, nuestros pensamientos. Entrónate, Señor, en nuestra vida. Posesiónate en nuestra vida. Perdona, Señor, nuestra ciudad. Perdona nuestra nación. Perdona nuestro continente. Señor, ayúdanos, Señor. Tú quieres hombres que te adoren en espíritu y en verdad. Tú quieres, Señor, que a través de esa adoración podamos tener la oportunidad de entrar a una vida eterna, de una adoración eterna, de una intimidad eterna contigo. Señor, perdónanos si nos hemos equivocado, si hemos sido arrogantes. Si nuestro orgullo nos ha ganado, perdónanos, Señor. Enséñanos, Señor, que podamos adorarte en cada lugar, que en cada lugar podamos hacer un altar de adoración a ti. Y que podamos, Señor, volver a ese amor incondicional contigo. Yo quiero que me des de esa agua viva, mi Dios, que salta para vida eterna. Si estás en tu casa y levantas tus manos, dile: Señor, yo quiero de esa agua, la misma respuesta de la mujer. Yo quiero beber de esa agua, de poder ser testimonio en mi sociedad, de poder llevar otro a tu presencia. Señor, te damos gracias. En el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.